Damos gracias, Señor, por el privilegio de poder recibir su palabra. Bendiga, Padre, la palabra, usa un instrumento, Señor, saca todo lo que te estorba de hombre, saca todo lo que te estorba de Luis, y sea usted usando un instrumento para que su palabra, Padre, llegue a cada uno de nosotros, para que podamos ser cambiados, Padre, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, puedan ser cambiadas por el poder de tu palabra. Que esta palabra venga, Padre, derramando bendiciones sobre cada uno de nosotros, sobre cada persona que está viendo, Padre, ya sea el video, a través de un video, Padre, o acá en forma presencial. Que tú seas, Padre, haciendo un milagro, Padre, en esta mañana, el milagro de poder escuchar su palabra y ser renovado, Señor, de poder crecer. Gracias, Padre. Saca toda distracción de este lugar, que podamos estar atentos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el sermón de hoy día lo he titulado Hablemos de la fe. Es importante poder entender y conversar un poquito qué significa la fe, para que lo podamos entender. Quienes tienen su Biblia, vamos a tocar un texto conocido que es Hebreos 11. Voy a leer los primeros 10 versículos. Es uno de los libros, bueno, la Biblia en sí es maravillosa del comienzo al fin, pero hay libros que marcan, y uno de los libros que marcan es Hebreos, capítulo 11. Y usted se va a dar cuenta cuando yo vaya leyendo que cómo se habla de la fe. Entonces, Hebreos capítulo 11, versos 1 al 10, dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, aquí nos da una definición de la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y mire cómo la palabra nos va enseñando, y muerto, aún habla por ella. Tremendo. Entonces ahí también la palabra nos va dando respuestas a muchas preguntas que nosotros tenemos o que nos hacen a nosotros. Verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado. ¿Por qué? Porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Se fija que la palabra va diciendo que habla del personaje y dice, y tuvo testimonio, y aún muerto habla. En este caso, Enoc tuvo testimonio de que de haber agradado a Dios, y agradó tanto a Dios que Dios lo sacó. Él fue traspuesto, lo sacó. Verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Otra respuesta a las preguntas que tenemos como cristianos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, algo básico, muy básico, pero que de pronto es importante explicarlo. Ya es necesario, dice la palabra, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador del que le busca. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, recuerde que en el tiempo de Noé todavía no llovía, por lo tanto venía un diluvio y nunca habían visto llover, entonces había que tener fe para creer. Entonces, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Tremendo, tremendo. Esa fe condenó al mundo. O sea, el que no llega a Dios ya ha sido condenado, porque hay un hombre que a través de esa fe condenó al incrédulo, condenó al mundo.
Después el verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vamos a ir profundizando un poquitito en eso, pero es tremendo. Para mí estos versículos son muy potentes. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ahora vamos a ir conversando, como he titulado el mensaje, hablemos de la fe. La fe, amada iglesia, es una gracia que Dios nos ha dado. A cada uno de nosotros, dice la palabra, se nos dio una medida de fe. Es decir, si aquí tenemos una regla para medir y pasamos esa regla en cada uno de nosotros, cada uno tiene una medida de fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios a cada uno nos dio una medida de fe. Y esa medida de fe es nuestra responsabilidad entenderla, entender esa medida. Tiene que ser perfeccionada por nosotros, tiene que ser usada por nosotros y tiene que ser cuidada por nosotros. Tenemos que cuidar esa fe. ¿Por qué? Porque a veces se pierde. Y cuando se pierde la fe, abandonamos esta carrera de la fe que todos estamos corriendo. Entonces, no se trata, iglesia, solo de saber que yo tengo fe o que tú tienes fe, sino que la pregunta es, ¿qué estás haciendo con esa medida de fe que Dios te dio? Esa es la pregunta que nos debemos hacer en esta mañana y que yo también me la tengo que hacer. ¿Qué estoy haciendo con esa medida de fe que nos ha dado? ¿Dónde sale eso? Para los que anotan, en Romanos 12, versículo 3, dice el apóstol Pablo, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Se fija? Cada uno tiene una medida de fe. Entonces debemos aprender a usar lo que Dios nos da. La fe es un regalo que Dios nos dio por gracia. Ahora, la fe no tiene sustituto. No hay algo que pueda suplir la fe. Por eso tenemos que cuidarla. La fe que un día Dios derramó sobre cada uno de nosotros, tenemos que cuidarla. ¿Por qué? Porque nada la puede suplir. Nada. No hay un sustituto. Entonces, y cuando leemos el Antiguo Testamento, quizás muchos hombres y muchas mujeres de Dios no sabían el concepto de la fe, que nosotros hoy día lo leímos a través de la palabra, ¿cierto? Definimos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizás hombres y mujeres que son nuestros referentes del Antiguo Testamento, antes de Cristo, ¿cierto? No sabían el concepto de fe, pero sí operaban dentro de la fe, operaban en esa medida de fe que cada hombre y mujer tiene. Entonces, en el texto que leímos de Hebreos 11, la palabra nos muestra, por ejemplo, la fe de Abel. Aunque quizás Abel no sabía que tenía tanta fe, operaba bajo la fe, pero no sabía que él tenía tanta fe. La fe de Abraham, el padre de la fe. A lo mejor Abraham nunca operaba bajo la fe, pero no sabía que él era el padre de la fe. Noé quizás nunca supo que su fe iba a condenar el mundo, pero se movían operaban bajo la fe, para que vaya entendiendo hacia dónde quiero ir. Ellos operaban bajo la fe, se movían bajo la fe. Entonces, lo importante no es que hoy día midamos y cada uno pase adelante para medir cuál es la medida de fe de cada uno. Lo importante es saber cómo estamos usando esa medida de fe o cómo vamos a usar esa medida de fe cuando salgamos de aquí en un ratito más. Los apóstoles le dijeron a Jesús, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Jesús le respondió, si tuvieran fe como una semilla de mostaza.
O sea, Jesús inmediatamente les da una enseñanza. Los apóstoles inmediatamente muéstranos, Señor, cómo aumentar nuestra fe. Y Jesús les dice, si ustedes tuvieran fe como una semilla de mostaza, las cosas cambiarían. Entonces, en la vida nuestra puede haber mucha evidencia de la fe, ¿cierto? Hemos vivido muchas bendiciones producto de nuestra fe, aunque probablemente hayamos recibido una medida de fe pequeña. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo poco puede mover mucho. Entonces, que no estemos preocupados de lo que se preocupa en forma errónea muchas personas, cristianos, de decir, yo ya no soy pastor, yo debería estar pasando a apóstol. No. O un miembro de la iglesia decir, yo ya debería estar en otro nivel, debería estar... No va por ahí. El tema es, lo poco puede mover mucho. En esta pequeña iglesia Dios ha hecho milagros, sí, han habido sanidades, por supuesto. Es cosa de que usted haga memoria de muchas personas que el Señor sanó, de muchos milagros que el Señor hizo. Entonces, lo importante es saber que cada uno tiene una medida de fe y que lo poco puede mover mucho. El tema es cómo usamos nuestra fe y si la estamos usando. Entonces, el tema es que no tiene que ver con que le pidas más al Señor de lo que el Señor te dio. ¿Es bueno hacerlo? Sí, es bueno hacerlo. Pero más que concentrarte en que el Señor te dé más, yo creo que tenemos que concentrarnos en qué estamos haciendo con lo que el Señor nos dio. ¿Por qué? Porque si no hay frutos, es porque algo estamos haciendo mal nosotros. Algo estamos haciendo mal nosotros. ¿Ya? Porque si no, ¿cómo puedo? Una forma de ver nuestros frutos es cuando hay gente convertida. La Biblia describe la primera iglesia, ¿cierto? En el libro de los Hechos, que cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Había un fruto. Los discípulos los tomaban presos, los soltaban y decían, no importa, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Vamos a seguir predicando aunque nos vuelvan a meter presos. Hoy día nosotros pasamos un inconveniente e inmediatamente el enemigo nos enmudece y no seguimos hablando de Cristo porque pasamos una rabia o porque alguna persona de nuestra familia nos hizo un desprecio por nuestra fe. Entonces, son iglesias distintas, son épocas distintas, pero ¿cómo se necesita hoy día una iglesia como fue la primera iglesia, la iglesia de los Hechos? Se necesita esa iglesia que estaba dispuesta a dar a dar la vida por la causa de Cristo. Entonces, muchas personas dicen, Señor, dame una palabra, háblame más. Entonces, mi reflexión es, con todo lo que Dios nos ha dado, deberíamos tener suficiente para hacer su voluntad. Entonces viene otra pregunta, ¿por qué no estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué no estamos haciendo la voluntad de Dios? Entonces, me llama la atención cuando veo reuniones de oración de ciertas iglesias y todos van por lo mismo. Señor, háblame más. Dios no va a ir a sentarse a tu cama a hablarte. Si tú estás esperando eso, vas a morir esperando eso. Dios no se va a sentar a los pies de tu cama, o el arcángel Gabriel no se va a sentar a los pies de tu cama a hablarte lo que tú quieres escuchar. Si no lo quieres hacer porque te lo dijo el pastor a través de la palabra, porque te lo dijo un hermano a través de la palabra, porque te lo dijo una hermana a través de una oración, si no lo estás haciendo, Dios no va a mover el cielo, ni va a mandar a un arcángel, porque en el mismo libro de Hebreos dice, en los postreros tiempos Dios va a hablar a través de Jesús, a través de la palabra, ¿ya? Entonces yo veo que hay muchos cristianos y muchas iglesias que están mal enfocados, Pónganse en cola, una fila acá los que quieren hablar en lengua, y venga la persona que habla en lengua e impártale inmediatamente su ADN para que hablen en lengua. ¿Es la voluntad de Dios que tú hables en lengua? Es la primera pregunta que yo quiero hacer. Cuando
cuando Pablo llegó a la iglesia de Corinto, les dijo, oye, tienen la media embarrada. Acá parece, están todos hablando en lengua, nadie entiende a nadie. Y el que está tratando de compartir la palabra no lo puede hacer porque están todos gritando y cada uno en su idioma, entonces nadie entiende nada. Entonces se fija, a mí cuando vienen los hermanos me dicen, es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Yo la sé, yo sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida. El tema es que si te la digo yo, tú no quieres escucharla, porque yo te lo he tratado de explicar en sermones, en reuniones de consejería. Lo que pasa es que tú estás esperando al arcángel Gabriel que venga a sentarse a los pies de tu cama y te tengo una pésima noticia. Dios no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios dice que es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe. Y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe Abraham, cierto, dice, salió sin saber a dónde iba. Y tú le dices a cualquier cristiano, pero que tú tienes que hacerlo. Claro que es re fácil, pastor, que usted me diga que yo me vaya para allá. ¿Y quién me va a comprar la leche para la guagua? Quédate ahí entonces, quédate ahí para que le compres leche a la guagua. Nos movemos por lo que hay en nuestros sentimientos. Gracias a Dios existió un Abraham, el cual no le dijo a Dios, ¿y quién le va a dar comida a la guagua? Abraham dijo, ok, voy a ser obediente. El Señor dijo, deja tu pueblo, deja tu parentela y anda al lugar que yo te mostraré. Si Abraham no hubiera hecho eso, no tendríamos padre de la fe. Es más, si Dios trata de encontrar un Abraham hoy día, yo creo que no lo va a encontrar. Si Dios trata de buscar a un Pablo hoy día, no lo va a encontrar. ¿Sabes por qué? Es más, si Dios trata de encontrar una Ruth, la ramera Rahab, no la va a encontrar. No la va a encontrar. Porque la ramera de hoy día le va a decir, no, es que si yo no sigo haciendo esto no tengo plata. Entiéndame. O sea, yo necesito plata, necesito acostarme con varios hombres porque este es mi sustento. En ese tiempo había una ramera que dijo, sí, yo renuncio a mi vida pecaminosa y voy a poner el cordón de grana para que cuando vengan a matar a todos, yo y mi casa seamos salvos. Entonces, ¿se necesita hoy día hombres de fe? Sí, y mujeres de fe, sí, se necesita. No, Señor, es que sí, yo entiendo tu llamado, pero es que tú no conoces a mi esposa. Tú no conoces a mi esposa. Es complicado hablarle de Dios a ella. Es que, Señor, tú no conoces a mi esposo. No le gusta que oremos en la mesa. No le gusta. Tengo 75 años. Lo estoy esperando hace 60 años. Pero algún día Él me va a dejar orar en la mesa. Hermana o hermano, estás equivocada, estás equivocado. Vas a morir esperando al arcángel Gabriel, no va a venir a visitarte. Y lo que te están diciendo en la iglesia donde vas es una mentira. Es una mentira. Es una mentira. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Entonces, vamos a enseñar principios de la fe para que hoy día sea un día provechoso y aprendemos. Primer principio de la fe. La fe no está condicionada a los sentidos naturales. Primer principio de la fe. La fe no está condicionada a los sentidos naturales. Es decir, la fe está sobre la materia, sobre el espacio y sobre el tiempo. Para hablarle a las personas que confían mucho en su intelecto, ¿cierto? La fe está por sobre la materia, el espacio y el tiempo. Nada puede estar sobre la fe. Si no, pregúntenle a los que vivían en el tiempo de Noé, cuando se burlaban porque nunca había llovido y Noé les decía, va a venir un diluvio, y lo ridiculizaban. Entonces, todas las cosas que tienen el atributo de Dios, el atributo divino, un atributo soberano, están por sobre la materia, el tiempo y el espacio. Por lo tanto, nosotros no tenemos un argumento de decir, es que yo no me voy a mover en la voluntad de Dios este fin de semana, porque, voy a poner un ejemplo duro para mí, porque juega la U con el Colo, a la misma hora que es la prédica. Es la carne, porque después tú vas a saber el resultado del partido, te metes a internet y lo sabes, pero te pierdes de ver la palabra. Yo puedo decir que hay gente que es capaz de dar su vida, es cosa de que usted vea las noticias, por la U, o por el Colo, o por cualquier equipo, se lo tatúan en cualquier lado,
pero por Cristo se callan. Entonces, ¿esa persona se mueve en la voluntad de Dios? No, no se mueve en la voluntad de Dios. Yo soy fanático del fútbol, soy fanático, pero aprendí a poner las cosas en su lugar, ¿sí? Y eso es importante que cada uno lo vaya haciendo. Entonces la fe está por sobre materia, espacio y tiempo. Nada puede estar sobre la fe. Entonces, segunda definición, ¿cierto? O segundo principio de la fe. La fe nos da alcance. La fe nos da alcance. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando no nos alcanza la vida, la fe alcanza lo que nosotros no pudimos alcanzar mientras estábamos vivos. Voy a poner el ejemplo de José. José no le alcanzaba su vida para dar instrucciones a sus nietos y a sus bisnietos y a los que vinieran después, pero por la fe, José solamente por la fe pasó a ser mencionado en los héroes de la fe de Hebreos 11 porque dejó instrucciones acerca de sus huesos. Mira la fe de José. José dijo, yo voy a morir, me van a enterrar, pero cuando venga el éxodo, yo quiero que me lleven mis huesos a la tierra prometida. Esa es fe. Esa es fe. En Hebreos, nuestro texto central, verso 22 dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Esa es fe. Tremendo. Entonces, ¿qué se puede desprender de José, de esa enseñanza? Que José fue la llave de la entrada a Egipto del pueblo de Israel. ¿Cierto? Los que vieron Moisés pueden recordar cómo se da esa escena cuando viene el éxodo y mandan a buscar los huesos de José porque estaban esas instrucciones escritas. Entonces, fíjate, Dios usó a José como una llave para que el pueblo de Israel entrara a Egipto y José por fe se dio cuando el pueblo de Israel deja Egipto. Entonces, José fue una llave para entrar, pero también dejó instrucciones para la salida cuando él muere. Entonces, fíjate cómo opera la fe de una forma tremenda. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Dios nos ha dado cosas para que seamos llaves. Poniendo el ejemplo de José, que fue una llave para la entrada de Israel a Egipto. Y por la fe, él, muerto, dejó instrucciones para salir, para ser parte del éxodo hacia la tierra prometida. Entonces, Dios nos ha dado cosas, nos ha dado una medida de fe para que nosotros seamos llaves en la vida de otras personas. Y si tú logras entender eso, hoy día yo me voy feliz. De que entienda, hermano, hermana, de que usted puede ser una llave en la vida de otra persona, una llave para traer bendiciones a personas que están necesitadas de bendiciones, a personas que están en oscuridad y que necesitan luz. Tú puedes ser usado como una llave, como es el ejemplo de estos héroes de la fe. Entonces, ¿qué aprendemos de José? Que cuando no alcanza el tiempo, que cuando no alcanza la vida, y si lo llevamos a tiempo de hoy día, cuando no alcanzan las fuerzas, porque para vivir hoy día y soportar una generación anti Dios hay que tener fuerzas, cuando no alcanzan las fuerzas, la fe lo alcanza. Por eso un principio de fe es que la fe nos da alcance. Tú por fe puedes orar desde ya. Desde ya, nadie tiene la vida comprada. Tú por fe puedes orar desde ya que tu familia, los que tú amas, nunca se aparten de la fe. Tú puedes orar que cuando tú ya no estés, que cuando tú partas a la presencia del Señor, que los que quedan aquí nunca se aparten, ni a la izquierda ni a la derecha, siempre caminen por el centro, por la voluntad perfecta del Señor. ¿Tú lo puedes hacer? Sí, puedes orar. Y esa oración puede abrir llaves para la vida de personas.
Hoy día, si se fija, no vino mi esposa, se quedó cuidando a mi nieta, que se había quedado con nosotros para venir a la iglesia, y se enfermó, por lo tanto no quisimos traerla para que no contagie a los otros chicos. Y en el auto venía pensando, porque me retó porque no la traje a la iglesia mi nieta. Me dijo, tata, yo me vine a quedar para ir a la iglesia y tú no me traes. Y me hizo un escándalo. Y yo en el auto venía dándole gracias al Señor porque se enojó porque no la traje a la iglesia. Gracias Señor, porque después somos nosotros los que lloramos porque los jóvenes no vienen a la iglesia y no están ni ahí con el Señor. Entonces, nosotros podemos ser llaves, y yo sé que si tú haces un análisis, tú te das cuenta que tú eres llave para atraer fe a personas. ¿Por qué? Porque aunque tengas poco, tú puedes ser mucho. Aunque tengas una medida de fe pequeña, tú puedes impactar tu entorno. Es cosa de tener obediencia y tener valentía para poder hacerlo. Por lo tanto, la fe nos da alcance. Otra característica de la fe para aprender en esta mañana, quiero hablar de la falta de la fe y el entendimiento. La falta de la fe y el entendimiento. Iglesia, Dios no nos vino a explicar cosas, Él nos vino a revelar cosas. Ya, ciertamente el Señor se sentó a compartir la palabra, ¿cierto? Él decía, la palabra dice que Él se sentaba, abría su boca y las multitudes le escuchaban. Sí, ciertamente había una enseñanza, pero yo quiero que entienda el sentido que le estoy dando hoy día. No estoy diciendo que el Señor no vino a enseñar. Sí, Él vino a enseñar, tuvo un ministerio terrenal y enseñó. Dice que abría su boca y las multitudes se impactaban. En el Sermón del Monte vemos ese tremendo ejemplo cuando empieza a enseñar. Pero yo quiero que usted se vaya a que Dios también vino a revelarnos cosas, Y muchas de las cosas que nosotros hoy no entendemos es por falta de revelación. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Y por eso he citado la falta de fe y el entendimiento. No las entendemos porque las queremos comprender a través de la inteligencia. Y todos tenemos distintos rangos de inteligencia. Habemos unos más lentos y hay otros más rápidos o más inteligentes. Pero tú no puedes comprender las cosas espirituales a través de tu inteligencia natural. No puedes. No. Muchas personas sin estudios no lo dice exactamente como lo estoy diciendo porque no lo recuerdo, pero dice que muchas personas sin estudios van delante de los sabios entrando al reino, porque no es un requisito ser un teólogo de primera categoría para entrar al reino. El requisito es tener fe. Entonces, hay cosas que no podemos entender por medio de nuestro intelecto, por eso se requiere fe. Por eso cuando el pastor discute con alguien, o cuando los pastores discuten con alguien, siempre viene esa frase ofensiva de la persona, es que los evangélicos son como tontitos, creen todo. Gracias al Señor, creemos lo que el Señor nos va revelando, lo creemos. Entonces, hay cosas que solo se entienden por medio de la fe. La fe es un elemento, es una llave que nos permite comprender algunas cosas que sin la fe es imposible comprenderlas. Ejemplo, recuerden que en 1 Corintios el apóstol Pablo dice que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Es decir, hay muchas iglesias en poblaciones donde hay hombres del Señor que no tienen estudios, pero que son hombres que aman a Dios, y el Señor les da el don de ser tremendos pastores. Y la gente se convierte. Y el tipo no tiene ningún estudio, no estudió en la universidad. Hay algunos que no sacaron ni el cuarto medio. Y son pastores que trabajan en lugares no donde cualquiera se mete, porque para meterse en una población y ser un pastor hay que ser muy valiente, porque está en riesgo tu vida, porque un narcotraficante te puede matar y ni siquiera sale en las noticias. Entonces,
ahí se ve la palabra de que Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Por eso hablo de revelación. En el caso de esta iglesia, yo nunca me pongo de referente, y usted sabe que es así. Es más, a mí me gusta mucho ese versículo y me sirvió para dar el impulso de ser pastor, de que Dios trabaja con lo poco, con lo necio. Y eso me sirvió mucho, ese texto de 1 Corintios. En el caso mío, Dios, si bien yo no tengo cursos teológicos, el Señor trabaja en su misericordia con mucha revelación. No me estoy poniendo de referente, estoy solamente contando algo para que vayamos entendiendo el ejemplo. Dios me da revelación, y usted puede dar fe que es así, sobre últimos tiempos y sobre contingencia nacional o internacional. Ejemplo, sobre la canción nacional, yo hablé antes de que existiera una convención constituyente, por lo menos hace 5 años atrás. No soñábamos con una convención constituyente. Yo dije, van a venir por la canción nacional. ¿Qué pasó en la canción, en esta cosa? Quieren cambiar, ¿cierto?, algunas estrofas de nuestro himno patrio. Eso se llama revelación, no se llama adivinación, es revelación. El Señor te muestra, va a ser tanta la corrupción que mira lo que va a venir. Y eso es, normalmente mi oración larga es en la noche. Es en la noche. Yo tengo oración larga en la noche. A veces oro, no sé, me dan las 3:30 de la mañana y no tengo problema, no me da sueño, oro. Y el Señor da revelación. Y el Señor te muestra cosas de personas que están mintiendo descaradamente. El Señor va y te muestra, te están mintiendo. Eso no es verdad. Y como pastor yo le doy gracias al Señor. Entonces, con la inmigración ilegal, prediqué acá. Hermanos se molestaron, me trataron de que era... Hay una palabra que la usan mucho hoy día cuando tú discriminas, que yo estaba discriminando. No estaba discriminando. Hoy día me tocó el viernes a las 8 andar en la estación central mostrando un departamento, y estaban muy preocupados, me llamaban por teléfono mi familia porque creo que había un problema tremendo, y es producto de la inmigración ilegal. Obviamente, yo no soy clasista, pero si tú dejas entrar delincuentes, vengan de Alemania, vengan de Rusia, de China, del país que tú quieras, van a infectar y va a crecer la delincuencia. Eso no se necesita tener ni siquiera yo creo que con kinder un niñito lo entiende. Entonces el tema es que la gente está adoctrinada a través de ideologías, y al nombrar una palabra inmediatamente tú le espantas todas las cosas. Y lo otro que también anuncié fue la agenda satánica contra los niños, que eso lo anuncié hace muchos años atrás y que se está dando en forma tremenda. Entonces, ese es el tema. Y hoy día la revelación me preocupa mucho cuando la iglesia es infiltrada, porque mira, que sea infiltrado un gobierno, por último da lo mismo, tú te mantienes en tu fe y tu fe hasta el final. Pero cuando se infiltra la iglesia, cuando la iglesia es infiltrada y tú no sabes si el cristiano hagamos un ejemplo, vamos a una convención de iglesias en la Alameda, en la plaza de armas. Tú no sabes si el que está al lado tuyo, yo no sé si es hermano, porque el que vaya a una iglesia, en mi opinión, no acredita que es mi hermano en Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia fue infiltrada. La iglesia está infiltrada. Está infiltrada como, en mi opinión, se infiltró mucho con las tendencias espiritistas, con las tendencias New Age, Nueva Era. Incluso hoy día no digo que todos los que practican eso son malos. No. Yo conozco personas que lo hacen bien. Pero se infiltró mucho este tema, usted me corrige si lo hablo mal, lo hablan del coaching espiritual. ¿El coaching es malo? No es malo. Pero si tú no lo manejas de acuerdo a la palabra, ¿hay iglesias que se desviaron? Sí. Yo he visto horrores de cultos
de iglesias donde el pastor se pone esta cosita aquí y es como una clase, es como ir a un psiquiatra o a un psicólogo. No hay ni un versículo bíblico y el pastor habla ininterrumpidamente 40, 50 minutos y es como escuchar una charla de estas personas que están preparadas y que han estudiado 10 años y que te hablan en forma impresionante. Sí, yo no sé cómo lo hacen, pues yo miro un texto, no puedo hablar una hora de corrido, tengo que mirar y estos tipos hablan una hora y se mueven y la gente se para. Entonces, está infiltrada, está infiltrada, está infiltrada también con el tema de la inclusión. La iglesia, Cristo no fue inclusivo, no fue inclusivo. Y hasta ahí no más puedo hablar sobre ese tema. Ya, seguimos. Por la fe, iglesia, hombres y mujeres de Dios comprenden. Noé, por ejemplo, construyó con fe. Noé no tenía lo necesario para poder construir. No sabemos si Noé tenía conocimientos de carpintería, no lo sabemos. No sabemos si Noé tenía conocimientos de arquitectura, no lo sabemos. Sí sabemos que la fe abrió el entendimiento de Noé. Entonces, a mayor fe, podemos saber hoy día, irnos con esa convicción, a mayor fe, mayor entendimiento. A menor fe, menor entendimiento. Otro tremendo ejemplo de fe, la mujer del flujo de sangre. Una historia conocida, ¿cierto? Voy a ir leyendo algunas cositas de la palabra, los que anotan, eso está en Marcos capítulo 5. La mujer del flujo de sangre. Dice, una mujer de la multitud, ¿cierto? Esta mujer supo que Jesús iba a pasar por cierto lugar y esta mujer, para que entienda el contexto, dijo, yo voy a ir. Hagamos un ejemplo para que sea práctico. Supongamos que hoy día escuchamos que hay un ministerio y que Jesús va a pasar mañana lunes por Calera de Tan, ya, Calera de Tan. Y hay una mujer que no hay metro, no hay micro, ¿cierto? Vámonos al contexto, ¿cierto? No, y hay una mujer que dice, si yo tan solo tocare el borde de su manto voy a ser salva, ¿ya? Eso es el contexto para que usted lo entienda. Esa mujer, en medio de una multitud que trataba de llegar a Cristo, esa mujer llevaba 12 años que sufría una hemorragia continua. La otra versión dice que tenía un flujo de sangre. Había sufrido mucho con varios médicos. ¿Les suena parecido? ¿Cuántos van al médico, gastan harto y sufren harto? Se está identificando con la mujer del flujo de sangre. Dice la palabra, había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para pagarles y nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Eso lo dice la palabra. Ella escuchó de Jesús. Ahí está. Ella escuchó de Jesús. Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Ahí opera la fe. Pues pensó, ella antes de salir de su casa, antes de salir de donde vivía, caminando, ¿cierto? Según algunos teólogos, fueron días de caminata, pensando, si tan solo tocar el borde de su manto voy a ser sana. Ahí está operando la fe. Esa mujer emprende un camino sin retorno. Si le va mal, que se muere, queda destrozada, queda con depresión. Si le va bien, tiene todo. Era un viaje de todo o nada. Entonces, si tan solo tocares su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Y ocurre algo más profundo, iglesia. Jesús se dio cuenta de inmediato, mira lo que voy a decir. Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él. Mira qué tremendo cómo opera la fe. Jesús está rodeado de una multitud de personas. Se da cuenta de que había salido poder sanador de él. Se da vuelta y le pregunta a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Los discípulos piensan que es una broma y le dicen, mira la multitud que te apretuja por todos lados, ¿cómo nos puedes preguntar quién me tocó si todos te están tocando?
Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor porque él sintió que salió poder sanador de él y para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó, se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y aquí viene la respuesta de Cristo para que vayamos entendiendo cómo opera la fe. La respuesta de Cristo es así. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Hija, tu fe te ha sanado. No le dijo: hija, yo te sané. Es así, sí, él la sanó. Pero Jesús quiere darnos un mensaje en esta mañana. Hija, tu fe te ha sanado. El salir desde un lugar, caminar días pensando y declarando en tu mente, en tu oración, diciendo: si tan solo tocar el borde de su manto seré sano, seré sana. Jesús se lo confirma: sabes, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Eso llévalo a cualquier área de tu vida, a un pecado que no quiere despegarse de ti, a una hija inconversa, a un hijo inconverso, a un esposo o una esposa inconversa, a una situación económica catastrófica. Cualquiera sea el problema, ponle el nombre tú, pero empieza a orar, empieza a orarlo en voz alta. Escúchate tú, si tan solo me acercara al Señor en oración, si tan solo empezara a tener una disciplina de oración diaria, si tan solo logre congregarme, si tan solo logre con mi fe adorar al Señor, voy a ser libre de esta cosa que me está atormentando. Es tremendo ese ejemplo. Entonces la fe le hizo entender algo que a esta mujer, estoy hablando de la mujer del flujo de sangre, la fe le hizo entender a esta mujer algo que no había entendido de otra forma. Ya había gastado todo, había ido a todos los médicos, les debía a todos y estaba en un estado catastrófico económicamente. Entonces hay un entendimiento mayor por causa de una fe mayor. Y es ahí donde yo quiero que lleguemos nosotros, a una fe mayor, para que esa fe mayor nos dé un entendimiento mayor de las cosas que nos toca vivir a cada uno de nosotros. En la medida que mi fe va creciendo, mi entendimiento va creciendo. Sí, Dios se va revelando de formas impresionantes. Una persona dice: no sé por qué me pasa esto. Yo creo, no es solamente que no lo sepa, sino que está manifestando su falta de fe. Porque si esa persona tuviera fe, sabría y tendría la respuesta de por qué le está pasando lo que le está pasando y por qué está viviendo lo que le toca vivir. La fe nos lleva al entendimiento. Por lo tanto, cuando te hagan la pregunta, es que no entiendo la voluntad de Dios, tenemos a través de este estudio una respuesta para hacerle comprender a las personas por qué no está entendiendo la voluntad de Dios, porque simplemente no está teniendo una fe que le proporcione tener una comprensión, un entendimiento mayor de las cosas que están sucediendo en sus vidas. Otro ejemplo para ir avanzando y concluir. Otro ejemplo, la fe de Abel. Fíjate que Abel está entre los héroes de la fe por otro tipo de acción. La fe no es solo pedir, también es dar. ¿Dar qué cosas, pastor? Porque cuando se habla de dar, como que las ovejas saltan al tiro, porque hay iglesias donde te hacen como 4 ofrendas durante el culto. ¿Qué cosas dar, pastor? Tranquilo. Yo puedo dar tiempo para servir, tiempo para amar a mis hermanos, tiempo para compartir con mis hermanos. ¿Sabes el tiempo que más se necesita hoy día? Tiempo para escuchar a los hermanos. Eso ya murió, ya no existe. Recursos para ayudar a la iglesia es una forma, sí, también es una forma, pero de esas cosas puedo identificarme con Abel. Y acá, cuidado con esas iglesias o esos cristianos que dicen: si tú no recibes es por falta de fe. No es así. Yo no estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene su voluntad y Él hace su voluntad. Entonces, si tú tienes fe, vas a entender cuál es la voluntad de Dios. Porque si yo estoy pidiendo algo que no es la voluntad de Dios, no lo voy a recibir. Y no es por mi falta de fe, es porque es la voluntad de Dios que yo no lo reciba.
Por eso, en mi opinión, es lo contrario. Y yo he estado en iglesias así, donde te dicen, no, no lo recibes porque te falta fe. ¿Y qué haces tú? Condenas a la oveja. La condenas porque la oveja llega a la casa, chuta, el pastor me dijo que lo que no estoy recibiendo es por falta de fe. Me tocó conocer a un hermano para que veas cómo Satanás es astuto y distorsiona nuestras mentes. Me tocó conocer a un hermano en algún lugar de Chile que se fue por la parte del amor de Dios. ¿Es malo? No, no es malo. El amor de Dios es fundamental. Es fundamental. No se puede ser cristiano si yo no amo al prójimo. Pero este hombre, siendo casado, se enamoró de otra mujer y empezó a llevar una relación con su esposa y con su amante. ¿Me entienden? Me siguen. Y era tan bueno este hombre, tan cristiano, que empezó a llevar a su amante a la iglesia. Era una iglesia de 2 pisos. En el piso 1, él llegaba a las 10:30 y se sentaba con su esposa. Y como era líder, salía a la puerta. Su esposa, la amante, llegaba 30 minutos más tarde, él la recibía y la llevaba al piso 2. Y este hombre siempre agradecía en la noche: Dios es amor. Me ama de una forma tremenda. Tengo a una esposa, tengo un amante y las 2 son cristianas. ¿Se fija que el enemigo distorsiona? No necesito explicar para que usted entienda el error que nos puede llevar cuando tratamos de entender algo sin entendimiento, sin discernimiento, sin revelación del Señor. Entonces, cuidado cuando digan si no lo recibes por falta de fe. Cuidado, 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 estúdialo, analízalo, porque no es tan así. Dios tiene sus tiempos, ¿ya? Y si tu fe es genuina, si mi fe es genuina, si tú sigues amando a Dios, si yo sigo amando a Dios, a pesar de no tener lo que le estoy pidiendo, estoy moviéndome en la voluntad del Señor. Y eso es lo importante, ¿ya? Otro punto, nuestra fe adora al Señor. Sí, nuestra fe adora al Señor. Nosotros podemos adorar al Señor por medio de nuestra fe. Lo que puede marcar la diferencia entre lo que vemos y lo que Dios no nos permite ver es la fe. La última, para concluir: sin fe no agrado a Dios. Verso 6 de nuestro texto central. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, muy simple, los hombres de fe están cerca de Dios y tienen revelación de Dios. Los incrédulos están lejos de Dios y no tienen revelación de Dios. Y lo que estoy diciendo no es porque soy malo, es porque es así. ¿Dónde tenemos que tener cuidado nosotros? ¿Es que tú tienes que amar al incrédulo? Sí, lo tienes que amar. ¿Tienes que respetar al incrédulo? Sí, lo tienes que respetar. Pero un incrédulo no puede ser tu consejero. Cuando un incrédulo te aconseja, tú te estás suicidando espiritualmente, como hombre o como mujer, te estás suicidando espiritualmente. Y yo he podido ver que muchos cristianos han abandonado la fe porque producto de una desilusión en una iglesia X se han ido a aconsejar con incrédulos. Y un incrédulo no te puede dar un consejo espiritual porque ni siquiera no cumple el requisito tan básico de Hebreos 11, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Kinder, crea que le hay. Entonces, si un incrédulo no cree en Dios, ámalo, respétalo, pero que no sea tu consejero, porque desde el momento que es tu consejero, tu vida espiritual está en riesgo. Verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, verso clave, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe, dice la palabra, condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La fe, según este verso 7, hablando de Noé, la fe hace que nos preparemos. La incredulidad, iglesia, mira hacia adelante y no sabe lo que viene. ¿Por qué? Porque son incrédulos, porque no creen que hay una ciudad celestial, no creen que somos peregrinos en esta tierra, no creen que hay vida eterna en Cristo Jesús, no lo creen. El incrédulo mira hacia adelante y no sabe lo que le espera. Todos hemos ido a funerales de incrédulos, todos. A mí me da pena, a mí no me gusta ir a funerales, me cargan.
Porque ¿qué dices tú cuando están enterrando un muerto? ¿Vas a mentir? La Biblia dice que no hay que mentir. Entonces, ¿voy a mentir? Yo mejor no voy. No voy, salvo que sea salvo que sea un funeral de un hermano donde tú claramente dices la verdad, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Se adelantó en el camino, nos vamos a volver a ver. Pero en un incrédulo que no cree en Dios, ¿qué le puedes decir en la despedida? Que te vaya bien. Y todos dicen lo mismo. Está mejor y pasó a mejor día. ¿Por qué dicen eso? ¿Son sabios? Los incrédulos ahora son sabios. Todos van a mejor día. Entonces es mejor pegarse un balazo y matarse. ¿Para qué estar sufriendo acá? No te vas a una mejor vida. La Biblia no dice eso. No dice eso la Biblia. Entonces, aplica tu medida de fe. ¿Sabes qué hago yo cuando voy a un funeral? Me propongo predicarle al que nunca le he predicado, porque no quiero que llegue un momento y que se vaya sin Cristo. Aunque signifique que esa persona tenga enemistad conmigo y no me salude nunca más, prefiero tener enemistad con una persona, pero haberle dicho la verdad. ¿Cuál es la verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? ¿En alguna religión? No, en Jesucristo. Entonces, esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces el incrédulo no se detiene a meditar en el llamado de Dios. Ellos piensan más adelante, quizás, ellos asumen que tienen mucho tiempo. Yo no lo sé. Yo la verdad es que no puedo hablar de eso, porque en la familia mía la experiencia, científicamente, tenemos otro tipo de experiencia en nuestra familia. Partieron antes los que no deberían haber partido antes. Entonces el Hijo de Dios sabe que queda poco tiempo, que la venida de nuestro Señor está a la puerta, por lo tanto permanece igual que Noé, atento, atento. Y la palabra dice que Noé con temor preparó el arca. No dice la palabra que con tal tipo de madera preparó el arca, no dice que con los clavos preparó el arca, no dice que con la ofrenda del pueblo preparó el arca. La palabra de Dios se centra con un mensaje que quiere que tú y yo entendamos en esta mañana. La palabra de Dios dice que Noé con temor preparó el arca. Con temor preparó el arca. ¿Qué quiere decir esto? El temor está relacionado con la honra. El temor de Dios es bueno, sí, lo dice el proverbio, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuál temor? No el temor de un fantasma, no, el temor de hacer las cosas en obediencia a Él para no fallarle. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el temor está relacionado con la honra, con la honra. Y sabes que lamentablemente en este punto, y por eso quise finalizar con este punto, en este punto cae la generación de cristal que nos tocó vivir con nosotros. A nosotros, la generación de cristal cae con la honra. ¿Por qué? Porque no saben honrar. No saben honrar porque son autorreferentes. Yo necesito, yo quiero, yo necesito el teléfono número 12 porque el 11 ya no me satisface. Partí con el 1, el iPhone 1, ahora quiero el 12 y yo no sé si hay más. Y me da lo mismo, la verdad, no me interesa. Pero tuvimos una generación de cristal que nació con la tecnología y no nos dimos cuenta y la tenemos al lado. Y esa generación se cae cuando se trata de la honra y del temor de Dios, ahí se cae. ¿Por qué? Porque no saben honrar. Es una generación que no sabe honrar. La honra me permite preparar las cosas de una manera correcta. Entendemos entonces, iglesia, que el arca fue preparada desde la base del temor. Noé dice que con temor preparó el arca y por eso condenó al mundo. Entonces, si el arca fue preparada desde la base del temor, nosotros tenemos que preparar nuestras victorias espirituales siempre en base al temor y a la honra, porque el temor y la honra van relacionadas. Y ese temor de Noé salvó a su familia. Y ese temor que nosotros tengamos va a salvar a nuestra familia y a quienes nosotros amamos. Dios nos está hablando.
cuando estamos a punto de concluir el mensaje de hoy día. Iglesia, todo lo que se edifica honrando a Dios, todo lo que se edifica con temor de Dios, nos da la posibilidad de salvar y alcanzar a nuestra familia incrédula. Para que te llenes de fuerza y sepas cómo hay que actuar. La fe se manifiesta por medio de la honra. Y la honra se manifiesta por medio del respeto. La honra es una manifestación de fe. La palabra nos muestra personas que expresaron su confianza en Dios mediante la honra. Honraron a Dios y honraron el llamado de Dios en sus vidas. El último ejemplo que pongo hoy día, el centurión. Eso está para los que anotan en Mateo capítulo 8, verso 5. Dice tu Biblia, la fe de un oficial romano. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Y aquí opera la fe, para que usted lo entienda en esta mañana. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Otro ejemplo de cómo opera la fe. Y sigue hablando Jesús: y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Jesús profundiza en esta palabra, en este acontecimiento con este centurión romano, porque le dice a sus discípulos: les digo la verdad, no he visto una fe como la de este hombre en toda Israel. Y ahí termina su discurso y dice: y les digo que muchos gentiles, ¿cuáles eran los gentiles? Nosotros, muchos gentiles, no israelitas, muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial lo mismo que le dijo a la mujer del flujo de sangre: vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Entonces acá la fe se mueve por medio de la honra que este hombre, al cual honraban sus subalternos, este hombre se da cuenta de que está frente a una autoridad espiritual y no confunde la honra terrenal con la honra espiritual. Y dice: ¿sabes qué? Yo te honro. No soy digno de que vayas a mi casa, di la palabra y él va a ser sano. Él está hablando por fe, tiene un lenguaje de fe, tiene un lenguaje distinto. Si nuestro lenguaje lo podemos cambiar, sería maravilloso. Si pudiéramos declarar: ¿sabes qué? En esta silla que está vacía, va a estar vacía por un tiempo, porque en un tiempo cercano va a estar la persona que yo amo ahí. Pero ni siquiera lo declaramos. ¿Por qué? Porque estamos cansados, porque el nivel de fe no nos permite llegar a orar de esa forma. Empezar a orar por eso. ¿Sabes qué? Esta persona que tengo que está enferma hace tantos años, yo la veo sentada acá. Señor, te estoy dando gracias porque la veo sentada. Si tú lo haces en una base de la palabra, no a través de una locura, las cosas te van a resultar. Porque hay gente también que declara cosas a través de la locura. No me estoy refiriendo a eso. No estoy diciendo que tú declares locura. No, pero tú declaras y empieza a orar
por esas cosas que están en tu corazón hace años y que es obvio, si tú me preguntas, pongamos un ejemplo, que en la primera fila hay una mujer que se llama Marta y tiene una hija María que está enferma, tiene 25 años María y se ha tratado de suicidar 4 veces. Y usted me pregunta, pastor, ¿será la voluntad de Dios que María venga? Yo le voy a decir sí. Sí, si usted le pregunta a Gabrielita, Gabrielita le va a decir lo mismo. Sí, es la voluntad de Dios. No necesitas un curso de teología, no necesitas 5 cultos de Paul Washer. Te vas a dar cuenta que sí es la voluntad de Dios que María no se suicide y que venga a la iglesia. Si tú te mueves en esa fe, si tú te mueves en esa revelación, estás bien. Ahora, si tú te separaste de tu marido hace 25 años, tu marido tiene otra vida, tiene 5 hijos, y tú sigues orando que tu marido... No, ahí estás en otro ámbito. No es la voluntad del Señor, claramente. Por eso hago la diferencia, porque me ha tocado gente que está declarando cosas incoherentes. Si tú declaras cosas coherentes, como el ejemplo que te puse, te estás moviendo dentro del centro de la voluntad de Dios. Y eso es importante que tú lo entiendas hoy día. ¿Para qué? Para que vivamos dentro del centro de la voluntad de Dios y podamos hablar las cosas con convicción. Sí, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y no porque no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Y está claro. Este centurión se movió en la fe. En la fe. En la fe. La fe se manifestó por medio de la honra. Entonces, cuando tú dejas de honrar a Dios, estás manifestando tu falta de fe. Tu falta de fe es también tu falta de honra. Ejemplo, X personas, no me interesa lo que dice la Biblia, no me interesa el consejo del pastor, las cosas las hago a mi manera. Es una persona con falta de fe, y es una persona que no está honrando al Señor. Y a veces, ¿sabes qué? Voy a ir más al fondo para terminar, cuando me quedan 3 minutos, voy a ir más al fondo para terminar. A veces la deshonra, iglesia, que le damos al sermón del pastor que está predicando aquí arriba, es la misma deshonra que se la damos al Señor. ¿Sabes por qué? Porque yo me preparo para estar acá. Hay que renunciar a algo. ¿Y sabes qué? Mi familia puede dar fe de eso. Porque yo muchas veces no estoy donde están todos. Porque yo tengo que elegir. O voy a la celebración del cumpleaños X o predico. Y para poder predicar, como yo trabajo, el viernes no participé en la reunión de oración porque llegué del trabajo a las 9:30 de la noche a mi casa. Me significó quedarme hasta tarde el viernes y hasta tarde el sábado para yo pararme aquí a predicar. Si hubiera habido un cumpleaños familiar de X persona y que yo sé que va a terminar a las 1:30 de la mañana, yo tengo que elegir hasta dónde llevo el culto avanzado para saber si puedo ir o no. Y eso lo entiende la familia. Muchas veces hay familias que no la entienden. No estoy diciendo que sea mi caso, pero puede que muchas veces no lo entiendan. Mi peor tiempo espiritualmente fue cuando vivía en Peñaflor, porque cuando tenía que venir a una celebración familiar, tenía que viajar a Santiago, y cuando me devolvía a Peñaflor, yo me iba quedando dormido en el camino, porque era incompatible trabajar en Santiago secularmente, predicar en Santiago todos los domingos, venir a mitad de la semana a Santiago a la reunión de oración y vivir en Peñaflor. Era una locura. Por eso me devolví a Santiago. Entonces, muchas veces, profundizando, la deshonra que le damos al sermón que escuchamos es la misma deshonra que le damos a Dios, porque hay un esfuerzo en la persona, y en cualquier pastor que esté predicando hay un esfuerzo en ese hombre por traer una palabra. Entonces, la misma responsabilidad que el pastor tiene en traer la palabra es la misma responsabilidad que tiene la oveja de cómo llega para recibir la palabra. Entonces, eso es importante, es una responsabilidad compartida. Entonces, iglesia, no normalicemos el deshonrar a los hermanos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros lo normalizamos el año 2021. Lo normalizamos. No hay que normalizar el deshonrar a sus hermanos. Cuando usted honra a sus hermanos que sirve, está honrando a Dios. Sea el hermano que esté en la puerta, sea el hermano que haga el aseo de los baños,
sea el hermano que está predicando, sea el hermano que lo llama por teléfono, o sea la hermana que le manda los devocionales todos los días. Usted tiene que honrarlos a ellos. ¿Por qué? Porque están sirviendo a Dios. Y cuando usted honra a esos hermanos, está honrando al Señor. Y cuando usted deshonra a esos hermanos, está deshonrando al Señor. ¿Cómo honrar a Dios, pastor? Con mi vida, mi servicio, mi adoración, mi fe, mis palabras, mis pensamientos y mi tiempo. Así puedo honrar al Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por lo tanto, la fe y la obediencia también van de la mano, como va de la mano, ¿cierto?, el temor con la honra. La fe y la obediencia van de la mano. Nadie puede decir yo tengo fe y desobedecer. Abraham salió sin saber a dónde iba. Hay momentos donde no es más importante lo que se sabe, sino lo que se cree. Importante. ¿Sabes qué? Abraham salió sin saber a dónde iba. Si Dios viniera a llamar a Abraham hoy día, le preguntaría el instrumento, le diría, pero es que no tengo Waze, no tengo GPS para poder llegar a ese lugar. Para que Dios le mostrara el lugar, Abraham tuvo que salir. Si Abraham no sale, Dios no le muestra el lugar. Dios transó. Le dijo, ¿quieres saber el lugar? Primero deja tu tierra, deja tu parentela y sale. ¿Qué hizo Abraham? Dejó su tierra, dejó su parentela y salió. Y se convirtió en el padre de la fe. Si nosotros estamos acá es porque somos, ¿cierto?, de la misma fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ese padre de la fe, Abraham, tomó una determinación, salió sin saber a dónde iba. Y cuando Dios vio que él salió, Dios le reveló el lugar y el plan. Entonces, es importante, para que Dios le mostrara el lugar, Abraham tuvo que salir. Dios nos está hablando y nos habló en esta mañana y nos desafía. Comencemos a caminar por fe. Por fe. Comienza a vivir por fe. ¿Sabes qué? Va a ser necesario vivir por fe. Hablaba con mi hermano Sergio el viernes cuando fui a trabajar en la mañana, en el lugar donde la notaría que yo voy, que es grande. La persona me comentaba que ya despidieron a 3 abogados y a 10 funcionarios, 13 personas. Me dice, yo no sé si la próxima semana, cuando vengas a buscar el contrato de arriendo, voy a estar yo. No hay pega, se congeló el rubro inmobiliario. Nosotros vivimos de las escrituras. Nosotros teníamos 100 escrituras los días viernes. Hoy día, era viernes, no tenemos ninguna. Están los abogados jugando puzzle, están los abogados leyendo el diario por internet, no hay pega, no hay crédito hipotecario. Se viene una crisis, se lo he dicho varias veces, se viene una crisis económica. Guarde provisiones, guarde ahorros, guarde provisiones. ¿Hay que caminar por fe? Sí, hay que caminar por fe. ¿Por qué? Porque nuestras decisiones son por fe. Nosotros nos vamos a mover por fe, no por lo que dice el mundo. Y si se quiebra la economía chilena, yo no tengo dudas de que Dios es mi proveedor y que Dios es tu proveedor. ¿Por qué? Porque en todos los años yo no he visto un justo desamparado. Y la palabra dice, no he visto justo desamparado. El que está en Cristo, el Señor lo va a alimentar. Su palabra dice, mira a los pajaritos, yo los alimento. Y si alimento a un pajarito, ¿cómo no te voy a alimentar a ti? Nosotros tenemos que pensarlo así. Por eso me da rabia cuando esta persona dice, Dios va a mandar un ángel a dejarle la leche a la guagua. Yo no te voy a responder esa estupidez que tú me estás diciendo. O sea, si no tenés fe, sálete de la iglesia, pero no desprestigies la iglesia ni Dios. Ándate a donde tú queráis, o sea, ándate a un club social y ellos te comprarán leche. Pero si tú participas y te metes en algo, muévete en eso que tú participas. O sea, si esa es la idea. O sea, tiene que haber algo que te identifica, ¿cierto? Eso es.
Aunque no sepas lo que viene, es más importante creer que saber. Sí, es más importante creer que saber. Es decir, si tú no tienes un estudio, es malo un estudio teológico, no es bueno saber teología, pero no es un requisito para entrar al cielo tener un estudio teológico. Rahab la ramera no tenía estudios teológicos, no hizo institutos bíblicos, pero entró al reino por fe, por fe. Entonces, Dios decidió que Abraham tenía que obedecer y Abraham obedeció. Abraham no metió un discurso, no metió, es que en este nivel del mundo, del espacio-tiempo, tengo que hacer esto, ¿no? Dios le dijo, deja eso, y Abraham lo dejó y partió. Y esa es la fe que nos llama el Señor a tener hoy día, ya una fe que se manifiesta, entre otras cosas, por medio de la obediencia. Perfecto, esa es la palabra, amados. Vamos a orar para concluir. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra de hoy día. Gracias por poder haber estudiado, Señor, y conversado sobre la fe. Yo te pido que esta fe, Padre, que hemos escuchado hoy día a través de tu palabra, sea una fe, Padre, que la podamos vivir cada uno, que la podamos vivir, Padre, también en lo que conversamos día a día, que la podamos vivir en lo que oramos, en lo que deseamos, en lo que vemos, Padre, para nuestro futuro, que podamos hablar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a los que están cansados, Padre, levántalos, renueva sus fuerzas, Padre. Renueva sus fuerzas, Padre, para enfrentar las semanas que son difíciles. Son difíciles, Padre. Renueva las economías de cada hogar. Que cada hogar, Padre, tenga la provisión. Padre, te pedimos por nuestros hermanos, Señor, que no han venido a la iglesia, Padre, que puedan volver, Señor. Quienes están cansados o están ocupados, Señor, que tú pongas en su corazón el querer volver a congregarse, Padre, aprovechando que podemos hacerlo, Padre, que no ha avanzado, Padre, esta nueva etapa de COVID que se supone que ya viene, Padre, nuevamente sobre nuestro país. Bendícenos, Padre, grandemente, ayúdanos a irnos distintos, Padre, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Nos vamos a poner en pie para terminar cantando nuestra última canción.